Caballeros, sean todos y todas bienvenidos a la conferencia del día de hoy impartida por el CEMET de INTEC. Es un placer esta noche compartir con ustedes. Les habla su servidor Arnaldo Fernández. Ahora le daremos inicio a esta charla con la siguiente frase. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Dwayne Deere. Ok, antes de comenzar la charla, yo quisiera que todos hagamos un pequeño ejercicio de visualización en el cual yo quiero que nos visualicemos en una sala de emergencia. De repente nos llega un paciente y sabemos que este paciente es bipolar y se encuentra en una fase maníaca, ¿verdad? Y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Cómo creen que nos sentiríamos en ese momento? Nos sentiríamos intranquilos, nos sentiríamos preocupados, no sabremos qué hacer, ya que no tendríamos la menor idea de cómo atender a este paciente. Pero no quiero que se preocupen, ya que la noche de hoy, ¿verdad?, tenemos la dicha de tener a la doctora Roxana Ventura, la cual nos va a dislucir sobre el tema de las emergencias psiquiátricas y, ¿verdad?, la cual va a ser, ¿verdad?, de que esta pequeña visualización que se pudieron hacer pueda tener una luz al final del túnel. Antes de que la doctora comience, ¿verdad?, me gustaría decirles que la doctora Roxana estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hizo la carrera de medicina, hizo la especialidad en el Hospital Salvador Begotier de psiquiatría y que también tiene tiene un máster en sexualidad humana y terapia de pareja, ¿verdad?, del Instituto de Sexualidad Humana de la UAS. Ahora procedo a darle la palabra a la doctora. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer poder compartirles mis conocimientos. Hoy quiero que ustedes aprendan lo básico. O sea, ustedes no van a ser psiquiatras, no sé si de los 98 participantes hay alguno, pero sí que cuando ustedes estén en esa sala de emergencia, en esa unidad de atención primaria, sepan qué hacer con un paciente de psiquiatría. Ojalá en mis tiempos yo hubiese tenido esa oportunidad de recibir un entrenamiento en lo que son las urgencias psiquiátricas, porque se pasa. Se los digo, cuando no hay experiencia, llega un paciente de salud mental en crisis, se pasa. Pero, gracias a Dios, ustedes no van a pasar por eso a partir de ahora. Entonces, los conocimientos van a ser básicos, ¿de acuerdo? Es cómo ustedes van a intervenir un paciente de salud mental en crisis y cuáles son esas urgencias psiquiátricas. Sabemos que la pandemia es un estresor para la gran mayoría de los seres humanos, y que esto ha detonado que las emergencias, las urgencias psiquiátricas aumenten, sobre todo los trastornos de ansiedad y también las conductas suicidas. Entonces, mi enfoque va a ser más en cómo manejar esas crisis. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Yo soy la doctora Roxana Ventura, médico psiquiatra, también profesora de ustedes en el Santo Socorro, de lo que es el internado rotatorio de psiquiatría. Y nada, estoy para servirles y para ayudarles en lo que ustedes entiendan que pueda ayudarles. Las preguntas las vamos a dejar para el final, porque sé que habrá muchas cuestionantes. Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es una urgencia. Es una situación que tiene un riesgo inmediato para la vida, la salud, las propiedades y el medio ambiente. Esto es lo que significa una urgencia. Ahora bien, una urgencia médica es una alteración o una enfermedad aguda, tiene un riesgo inmediato para la vida de la persona o para su salud a largo plazo. Pero, ¿qué es una urgencia psiquiátrica? Es una
urgencia o emergencia psiquiátrica una alteración aguda de comportamiento, pensamiento o estado de ánimo de un paciente que si no se trata puede provocar daños, ya sea para el individuo, para otras personas o para su entorno. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de urgencias psiquiátricas? Tenemos urgencias mayores, que son las conductas suicidas, los pacientes suicidas, los pacientes agitados y violentos. Tenemos las urgencias médicas en psiquiatría, como son los delirios debido a condiciones potencialmente mortales, el síndrome neuroléptico maligno, que es una de las condiciones más peligrosas y una de las más mortales en psiquiatría. Más adelante les voy a estar hablando en qué consiste esto. También el síndrome serotoninérgico, la sobredosis de medicamento y la sobredosis y abstinencia de sustancias adictivas. También tenemos las urgencias menores, que ya son las reacciones de duelo, la violación y los ataques de pánico. Entonces, vamos a entrar hablando con una de las urgencias psiquiátricas mayores, que es el suicidio. Tenemos que cerca de 80,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio hay mucha más tentativa de suicidio cada año. Un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Me explico. Una persona con un intento de suicidio de primera vez frustrado es un factor de riesgo o es más propenso a cometer la misma conducta. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Los suicidios en mujeres y en hombres son distintos. El hombre tiende a suicidarse de manera o con forma más brusca, casi siempre de manera más violenta. Las mujeres tienden a utilizar métodos más o menos letales. Por esto es que el suicidio es más alto en los hombres que en mujeres. Sin embargo, los intentos son más altos en las mujeres. ¿Está claro esto hasta aquí? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se maneja un suicidio? Primero se evalúa el riesgo suicida, cuestionando al paciente. Hay que establecer si hay una estructura, si la hay, eso es una urgencia psiquiátrica. El paciente con intento de suicidio se debe de estabilizar y luego entonces recibir una evaluación psiquiátrica para proceder con ingreso. ¿Qué ustedes hacen si reciben un paciente en la emergencia o en la unidad de atención primaria con un intento de suicida o un intento suicida? Manejar con sedantes. Sedantes que casi siempre están al alcance en una emergencia o una unidad de atención primaria. Haloperidol, ampollas de haloperidol, siempre intramuscular, nada endovenoso. Pueden encontrar lorazepam, pueden encontrar diazepam. El punto es neutralizar al paciente, disminuir la intención, sedándolo, usando ya sea neuroléptico o benzodiazepinas. Esto es lo que ustedes van a tener al alcance a nivel público. Ya si se ven en una a nivel privado, es más probable que logren conseguir un neuroléptico atípico, específicamente lo que es la Zyprexa, que es la olanzapina. Esta también se coloca de manera intramuscular, nada endovenoso, recuerden. Y posteriormente se logra sedar al paciente, entonces debe de recibir atención psiquiátrica, llamar al especialista en psiquiatría o referirle a una unidad de intervención en crisis.
Ya va, que no quiere cambiar. Permiso que le interrumpa. Hay una chica en la sala de espera esperando que usted la deje entrar. Eh, no. En la sala de espera, ¿dónde la...? Ok. Sí, no se preocupe, doctora, yo lo tengo controlado. Ahora mismo no hay Perfecto. nadie en la sala de espera. No, ahora no me quiere cambiar la pantalla. ¿Les ha cambiado en sus dispositivos? No, todavía estamos en el manejo de suicidio. Ah, la flecha amarilla. Mm, No quiere cambiar. Trate de quitarlo y ponerlo. A ver si... Ok. Voy a compartir de nuevo entonces. Ok. Entonces, continuamos con lo que es otra de las urgencias en psiquiatría, la agitación psicomotriz. Lo primero es procurar la seguridad tanto del paciente como del equipo médico y paramédico. Contener solo si es necesario. Quitar el público y mantener una actitud calmada y comprensiva. Recoger datos aportados por familiares y acompañantes. Esto incluye cómo inició, por qué inició, dónde inició, hace qué tiempo, la evolución de la agitación psicomotriz, precisar los antecedentes de enfermedades médicas y psiquiátricas, esto es muy importante, las comorbilidades, cumplimiento o abuso de medicamentos de uso frecuente por el paciente, consumo de sustancias, eventos precipitantes. Dentro de los trastornos médicos asociados con comportamientos violentos, tenemos las enfermedades neurológicas, como son las infecciones cerebrales, como encefalitis, meningoencefalitis, traumatismo cranoencefálico, infarto cerebral, trastornos convulsivos, encefalopatía hepática, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson por toxicidad por levodopa, la enfermedad de Wilson. Las endocrinopatías, tenemos la tiroxicosis, hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, la hiperparatiroidismo. Entonces, las infecciosas o las de ETS, tenemos SIDA, sífilis, la neurosífilis, tuberculosis. También las deficiencias de vitaminas producen trastornos mentales, como es la deficiencia del ácido fólico, como es la deficiencia de la niacina, la piridoxina y la vitamina B12. Dentro de los desórdenes metabólicos tenemos la hipoglucemia, esto es muy importante. Todo paciente que le llegue con una alteración de la conciencia, una alteración de comportamiento,
agarren su glucotest si lo tienen a mano, y si no tienen un glucotest, háganle una glicemia de laboratorio, pero no dejen de hacérselo. Que muchos de los pacientes que llegan con alteración de la conducta, la mayoría de las veces es debido a hipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos la hipoxia, los desequilibrios electrolíticos y la hipocolesterolemia. Ya en las perturbaciones de temperatura tenemos la hipertermia y la hipotermia. Entonces, fíjense cómo siempre el examen físico es importante, es primordial. Inclusive en las consultas de psiquiatría, una de las cosas que yo evalúo en mis pacientes antes de dar un diagnóstico es mandarle a hacer toda una batería de analíticas y estudios de imágenes complementarios antes de dar un diagnóstico per se. Esto es muy importante porque hay muchas alteraciones físicas, muchas patologías físicas que justifican una alteración en la conducta o un trastorno mental. Y vean aquí cuántas de ellas. Y aquí no está ni la mitad. Ya adentrándolo dentro de lo que es los trastornos psiquiátricos asociados con comportamiento violento, tenemos especialmente el trastorno, el espectro de la esquizofrenia, específicamente la paranoica. Tengo que dejar claro que en el DSM-5 ya no se utiliza los subtipos de esquizofrenia, pero a modo de comprenderla mejor, nosotros entre los psiquiatras todavía utilizamos los subtipos, pero ya eso se eliminó. Todo es espectro de la esquizofrenia. Ya no se utiliza lo de la everfrénica, ya no se utiliza lo de la paranoica, no, los subtipos no se utilizan, eso quedó eliminado. Si se va a utilizar un diagnóstico, es espectro de la esquizofrenia. Entonces, también tenemos otros de los trastornos mentales que pueden producir un comportamiento violento en un paciente, es el trastorno del estado de ánimo bipolar, específicamente el episodio de manía. También tenemos la psicosis paranoica, los trastornos de personalidad, especialmente de tipo antisocial, la intoxicación o abstinencia de alcohol, la intoxicación por sustancias con cocaína, anfetaminas, anabolizantes esteroides y la feniclidina. Sabemos que la cocaína, las anfetaminas, anabolizantes tienen un efecto específicamente en lo que es las vías dopaminérgicas, por lo que se justifica el comportamiento violento. Entonces, también tenemos la abstinencia de sustancias, por eso es bueno realizar una anamnesis adecuada o un examen exhaustivo del paciente, que esto va a incluir no solamente la información que pueda dar el paciente, pues, imagínense, un paciente violento no va a dar mucha información. Aquí el punto clave siempre será el acompañante o el familiar para recoger los datos de la historia clínica. También tenemos los trastornos de estrés postraumático, las demencias, el desorden de aprendizaje. ¿Cómo lo es? Trastornos del espectro autista. También tenemos, los pacientes pueden hacer episodios de violencia, sobre todo aquellos pacientes con déficits, con alteración del aprendizaje. Y bueno, ya hablamos de lo que es el espectro de la esquizofrenia. Esos son en general de los trastornos psiquiátricos los que más se asocia a episodios de violencia. Entonces, señales que predicen un asalto inminente. ¿Qué ustedes van a observar en un paciente con un episodio violento? La ira, un tono de voz fuerte, las emociones,
ojos fijos, las fosas nasales ensanchadas, cara enrojecida en algunos casos, manos apretadas o agarradas, poseer armas, falta de cooperación y desconfianza o paranoia, golpear objetos y movimientos bruscos. Entonces, miren, esta es la parte que más ustedes deben de tener en cuenta. ¿Qué fármacos son los más utilizados para controlar la agresión? Y tomen en cuenta los que más ustedes pueden o más asequibles se tiene a nivel público y a nivel privado también. El fármaco más utilizado es el haloperidol de 10 miligramos, intramuscular, ojo. Y puede repetirse de forma segura a intervalos de cada media hora hasta un máximo de 60 miligramos. O sea, que si una primera dosis a la media hora, ustedes ven que el paciente no tiene una respuesta, no se tranquiliza, entonces pueden repetir la dosis a intervalos de media hora, no excediendo 60 miligramos en 24 horas. ¿Está claro esto? Tenemos que tener en cuenta que el haloperidol es un antipsicótico o un neuroléptico típico, por lo que esto se traduce a que ejerce acción en los receptores dopaminérgicos, específicamente los receptores D2 de dopamina. Esta acción la ejerce en las vías dopaminérgicas, como es la mesolímbica, la mesocortical, la tuberoinfundibular y la nigroestriatal. También pueden conseguir lorazepam de 2 miligramos hasta un máximo de 10 miligramos, especialmente útil cuando se sospecha de abstinencia al alcohol. Lo bueno del lorazepam es que una benzodiazepina que tiene una vida media corta y como les dije es excelente para la abstinencia de alcohol y también para el delirium tremens. Otro fármaco que ustedes pueden conseguir a nivel privado, como le dije, y que es más seguro que el haloperidol, por lo de los síntomas extrapiramidales, que más adelante les voy a hablar de esto, es la Zyprexa, que ya es un antipsicótico atípico. La Zyprexa, que es la olanzapina, 10 miligramos, la ampolla viene así, y siempre se aplica intramuscular. Si no la consiguen a nivel privado, se puede mandar a comprar al familiar, teniendo en cuenta que es económicamente elevado. Una ampolla de Zyprexa puede costar hasta 6,000 pesos, una sola ampolla o más. Entonces, vamos a entrar a hablar de lo que son las intoxicaciones y abstinencia de sustancias. Aquí tenemos al alcohol, la cocaína, la feniclidina, son las sustancias que con mayor frecuencia conducen a agitación. Pueden ser necesarias restricciones o sedación para casos violentos. El lorazepam de 2 a 4 miligramos o diazepam de 10 miligramos es el medicamento más adecuado para estos casos o mejor dicho, estos episodios de violencia debido a intoxicación y abstinencia a estas sustancias. Y en caso de que no tengan lorazepam, un diazepam puede ayudarle. También tenemos el delirium tremens. Tienen que tener en cuenta que esto no es de manejo ambulatorio, ni tampoco en una urgencia, ni en una emergencia. Esto amerita atención en una unidad de cuidado intensivo. Por lo que si ustedes se encuentran en un campo, se medica el paciente para tranquilizarlo y se refiere. ¿De acuerdo? Se refiere para fines de unidad de intervención, de cuidados intensivos, perdón. Lo
que es ya la sobredosis de psicofármacos, si el paciente está despierto, el tratamiento consiste en inducir la emesis seguida de la administración activada de carbón. La sobredosis de antidepresivos tricíclicos o la carbamazepina requiere monitorización cardíaca. Muchos pacientes, sobre todo los pacientes tratados con psicofármacos en intentos suicidas, utilizan estas sustancias como medio como medio para su conducta autolítica. La sobredosis con barbitúricos o benzodiazepinas y el alcohol puede causar paro respiratorio. Ojo con esto. Los fármacos antipsicóticos en dosis tanto terapéuticas como tóxicas pueden causar efectos adversos extrapiramidales que incluyen distonía, crisis oculógira, tortícolis y asinesia. El alivio se puede proporcionar con un antihistamínico parenteral y casi siempre que ustedes van a tener en la emergencia o a nivel público es la difenhidramina. La difenhidramina pueden colocarla ya sea a dosis de 25 o 50 miligramos. Se puede colocar intramuscular, así como también si no la tienen en ampolla, pueden mandarla a comprar en tabletas. Entonces vamos a hablar de lo que es ya el peligro en psiquiatría. El síndrome neuroléptico maligno. Es una reacción hipermetabólica de los antagonistas de la dopamina, principalmente los fármacos antipsicóticos. Por lo general ocurre al principio del tratamiento, es más frecuente con el uso de los antipsicóticos típicos, como lo es la clorpromazina, como lo es el haloperidol. Estos síntomas que voy a describir pueden iniciar una vez administrado el tratamiento de 10 a 12 días, una vez iniciado el tratamiento con los antipsicóticos. También se puede dar el síndrome neuroléptico maligno con la administración de los antipsicóticos atípicos, aunque es menos común en comparación que con los típicos. Los signos característicos son rigidez muscular, hiperpirexia. Debido a la rigidez muscular, una de las alteraciones que se puede producir o una de las complicaciones es la rhabdomiólisis, también taquicardia, hipertensión, taquipnea, cambio mental, disfunción autonómica. Los laboratorios, las anomalías incluyen acidosis respiratoria y metabólica, mioglobinuria, la CPK elevada y leucocitosis. La mortalidad es entre el 10 y el 20%. Y el tratamiento es ingreso en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, una vez le llega a un paciente a ustedes con estos síntomas o estos signos, es bueno que hagan una buena historia del paciente y para poder dar con el uso de estos antagonistas de dopamina. Y si se sospechan que los síntomas es debido a una hiperactividad dopaminérgica, ustedes no van a poder hacer todos los análisis y todo el estudio que se necesita para diagnosticar un síndrome neuroléptico maligno. Si se encuentran en el interior, refieran a un nivel de atención terciaria. No se queden con un paciente con sospecha de un síndrome neuroléptico maligno porque es muy probable que se les muera en las manos, ¿de acuerdo? Ni siquiera el psiquiatra interviene cuando se produce este síndrome. Esto amerita que sea de manejo en cuidados críticos.
Entonces, es igual con el síndrome serotoninérgico, es una acumulación repentina de serotonina a nivel sistémico, puede provocar una condición potencialmente mortal que se manifiesta en hipertermia, diaforesis, excitación o confusión, hiperreflexia, hipotensión, temblor. La condición puede progresar a rhabdomiólisis también y colapso cardiovascular. Y la atención, el tratamiento debe de ser en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ya por último, este es uno de los que más, de las emergencias, las urgencias psiquiátricas que más apogeo tiene hoy en día, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el ataque de pánico. Es de una aparición de un miedo súbito e intenso, así mismo lo refiere el paciente, un miedo a volverse loco, morir, sudoración, diaforesis, aumento de la frecuencia cardíaca, aturdimiento, sensación de despersonalización, de que las cosas que están a su alrededor toman otra forma, de que él sale de sí mismo, de verse como en una, como si fuera una película, dificultad para respirar, molestias en el tórax, opresión torácica. Hay pacientes inclusive que tienen como manifestaciones clínicas ante un ataque de pánico, síncopes, mareos, náuseas, temblores, aumento de la micción, diarrea, y eso no falta, que el paciente le dice, doctor o doctora, siento que me está dando un infarto. Esto se maneja, y el manejo debe de ser sedar el paciente, que aquí ustedes deben de recurrir a lo que son las benzodiazepinas, casi siempre la que se utiliza o la que tenemos al alcance a nivel público. Les digo a nivel público porque ustedes van a hacer una pasantía, la mayoría muy probablemente en zonas rurales. Lo que tenemos a mano es una ampolla de diazepam, y si no, lorazepam. Una vez calmado al paciente, entonces se refiere para atención psiquiátrica, ¿de acuerdo? Hay algo que tenemos que tener en cuenta, o sea, no porque el paciente llega y nos dice que siente que le está dando un infarto y todas estas cosas, el miedo, todos esos síntomas que se describen aquí en este post, significa que vamos a clasificar al paciente en un ataque de pánico, no. Antes de yo inclusive diagnosticar un trastorno de pánico, necesito primero hacer toda una batería de análisis y estudios de imágenes, electrocardiograma, una evaluación cardiovascular, para entonces poder dar el diagnóstico de un trastorno de pánico. Por eso, un paciente que le llegue con un ataque de pánico, lo primero que ustedes van a hacer es hacerle un EKG. Y si todo está normal, entonces lo sedan y lo refieren para consulta de psiquiatría. Entonces, aquí son las referencias bibliográficas. Gracias. Y vamos ahora con las preguntas o comentarios, que sé que vamos a tener muchas. Hola. Sí, denos un segundito. Ok. Pensaba que estaba solita aquí. No, hay mucha gente, mucha gente. Bueno, en lo que llega Arnaldo, eh, si tienen alguna pregunta la pueden tirar por el chat. Tenemos unas cuantas personas también por Teams, así que ellos saben muy bien que también la pueden tirar por ahí. Vamos a ver.
¿Qué pasa? ¿No tienen preguntas? Un tema muy interesante este. Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Doctora, ¿qué tan frecuente es que se vean este tipo de emergencias psiquiátricas? ¿Qué tan frecuentes son las emergencias psiquiátricas? Muy frecuentes, sobre todo ahora, y van a seguir aumentando, muy frecuente. Como yo les dije, la pandemia es un estresor. Las personas están padeciendo duelos, todo tipo de duelos, no nada más duelos por pérdidas físicas, sino también duelos por pérdidas económicas, laborales, los cambios que hemos tenido que experimentar. Es un proceso adaptativo al cual no todos se han logrado adaptar, por lo que ha aumentado mucho los trastornos mentales. Específicamente, ha habido un aumento de lo que son los trastornos de ansiedad. Entonces, sí, en emergencia ha aumentado las urgencias psiquiátricas y va a seguir aumentando. Entonces, algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando le llegue un paciente con un ataque de pánico, por favor no pongan en el referimiento que es un ataque de histeria, eso ya no se utiliza. Es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Siempre pónganlo así. La histeria es un término, es una terminología que no se utiliza. ¿De acuerdo? Ok. Hay otras preguntas. Por el chat de aquí pregunta María Cabrera. ¿No le causa ningún daño al paciente si se le suministra calmantes por una semana? Claro, debido a ser una persona con grandes indicios suicidas. Imagino que... Calmantes, habría que especificar, o sea, hay que tener muy en cuenta las comorbilidades del paciente. Siempre se valora el riesgo-beneficio. Una conducta suicida, una ideación suicida, un intento suicida, siempre es un riesgo frente a cualquier cosa. Entonces, no pasa nada. En una urgencia, ustedes van a recibir un paciente, ya sea con una ideación o un intento, ustedes lo que deben de limitarse es a calmar en el momento lo que está sucediendo, sea administrar un neuroléptico o una benzodiazepina intramuscular y referirlo al psiquiatra. Ustedes no deben de poner tratamiento a largo plazo, porque ahí sí se pueden ver comprometidos. Inclusive eso tiene una implicación médico-legal, que ustedes pongan un tratamiento con psicofármacos sin estar capacitados para ello. Solamente la atención de urgencia. Ok, excelente. Por el Teams también pregunta Marlene. Hay personas que cuando entran en pánico se ponen agresivos. ¿Qué uno hace en ese caso? Sedación. Sedación con una benzodiazepina, preferiblemente, ya sea lorazepam intramuscular o con un diazepam intramuscular. Sedación. Ok, Y referirlo al especialista. ok. Más o menos qué dosis de lorazepam se usaría. La que usan por excelencia, sí. Vamos a meterle tal dosis de lorazepam. Se puede usar de 2 hasta 4 miligramos. Pero el lorazepam no es tan o sea, es más frecuente ustedes tener o encontrar a nivel público el diazepam. Diazepam, sí. Ujú. Sí. ¿Se usaría la misma dosis? Y como les dije siempre, no, el del diazepam ustedes pueden usar a intervalos de media hora, a dosis respuesta, claro, intervalos de media hora pueden usar hasta 40 miligramos en 24 horas, no más de ahí. Y siempre vigilando y monitorizando los signos vitales, debido a que las benzodiazepinas tienen como efecto secundario que producen hipotensión. Ok, interesante. Una pregunta
bien general. Preguntan por acá también. La enfermedad Creo que mental. la vi. Hay otra por el Zoom, sí, pero esta dice, ¿la enfermedad mental se cura o es crónica? Esa es la pregunta de todos los pacientes, de todos los familiares. Miren, le voy a decir algo. Yo particularmente no me gusta utilizar el término curar. Se cura el COVID, se cura una enfermedad infecciosa, pero luego de un primer episodio de un trastorno mental, el paciente debe de llevar un tratamiento, o sea, una dosis de mantenimiento, porque solamente así se evita que tenga un segundo episodio. El término curar, no, los trastornos mentales no se curan. Lo que se busca con el tratamiento psiquiátrico, lo que se busca con los psicofármacos, es lograr estabilidad mental, y que mediante esta estabilidad mental el paciente pueda ser funcional en los diferentes ámbitos de la vida. Pero curar no utilizo esa palabra. No se curan realmente. Ok. Entonces, hay otra pregunta. Em, sí. ¿Cuál es el procedimiento en caso de duelo o delirio? Duelo o delirio. Bueno, duelo va a depender del tipo de duelo. Que por cierto, tenemos una charla pendiente sobre el duelo normal y el duelo patológico más adelante, creo que en abril, ¿verdad que sí, Piña? Creo que sí. Los delirios es distinto, porque el delirio ya es algo psicótico, el duelo es algo afectivo, es un padecimiento mental ya de la parte afectiva, y los delirios de la parte psicótica. Entonces, hay pacientes con delirios que pueden hacer urgencias psiquiátricas, sí, como había explicado antes, la agitación psicomotriz, estados violentos, y se maneja con neurolépticos. Ya con el duelo, el manejo que ustedes van a dar a un paciente con duelo es solamente si es un duelo complicado. Un duelo complicado, y ya aquí me refiero a una depresión mayor, y en este caso un suicidio, una conducta suicida debido a este duelo complicado. Ok. Mira qué interesante. La charla es el 15 de abril, así que ya saben, chicos, lo van poniendo en sus Sí. calendarios. Entonces, seguimos con la pregunta. Esmeralda pregunta, ¿le ha tocado alguna vez un niño con tendencia psicópata? O sea, ¿le ha tocado esa emergencia psiquiátrica en un niño? Ok. Sí. No podría, no utilizaría lo del término psicopatía, pero sí con síntomas de agresión, eh, violencia más que nada. Un ejemplo, la semana pasada en emergencia recibimos un paciente con intento homicida, eh, con los vecinos y los familiares, si mal no recuerdo. Pero este paciente era debido a un masculino de 10 años de edad, debido a una abstinencia a sustancia. Ok. Y por eso era el acto de violencia. Ok. Pero tenemos que tener en cuenta que la psicopatía, que es el trastorno de personalidad antisocial, no se diagnostica a menos que el individuo sea mayor de 18 años. No quiere decir que los niños y los adolescentes no empiecen a mostrar rasgos de esta personalidad, pero no se diagnostica trastorno antisocial de personalidad a menos que tenga la mayoría de edad, mayor de 18 años, ¿de acuerdo? Sí. Esto se debe que todavía en la etapa de la infancia y la adolescencia, la personalidad está construyéndose, es muy variable.
Y ahí me lleva a otra pregunta también, que es muy interesante. No psicópata, sino esquizofrenia, porque hace pocos años no se había diagnosticado en tan jóvenes como 7, 10 años. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan temprano se puede diagnosticar una esquizofrenia y qué tan temprano la han podido diagnosticar en República Dominicana usted misma? No. Sí hay pacientes, tenemos pacientes que sabemos que está encaminado a lo que es un espectro o que está dentro de lo que es un espectro de la esquizofrenia, pero poner el diagnóstico todavía en un niño, en un adolescente, o mejor dicho, en un preadolescente, es muy apresurado porque se puede equivocar. No lo he visto, no lo he visto en esta etapa temprana de la vida, pero sí en la adolescencia. En etapa de la adolescencia sí, se puede hacer con toda seguridad, pero no, hay casos sí descritos, inclusive hay un video en YouTube muy famoso de una jovencita que Ajá. le dan, ustedes, Beth, creo que era que se llamaba, ¿la han visto? Yo lo he visto en el documental, ajá. De ese el caso que le Y que tenía. ese es uno de los casos que donde ha habido una esquizofrenia de inicio temprano, pero no, yo particularmente en mi práctica lo veo es más en la etapa de la adolescencia en adelante. Ok. Ujú. Entonces seguimos con las preguntas. También Natalie pregunta que si en el caso de que no hayan fármacos para calmar al paciente durante la crisis, ¿hay otra forma de calmarlo? Contención mecánica. Contener al paciente, tratar de contener al paciente. Si ustedes están en bueno, en casi todas las unidades de atención primaria debe de haber un seguridad. Entonces, en este caso, si no tienen nada a mano, contención mecánica y mandar al familiar con una receta que compre el medicamento para que puedan administrárselo. Sí. Bien. A ver, hay preguntas muy generales y que salen del tema realmente. No importa, a mí me encanta, háganla. Ok. Bueno, Maureen pregunta, ¿qué se hace en el caso de un paciente con ansiedad? Que obviamente me imagino que está en una crisis en ese momento. Por eso Si pregunto. es en una crisis, manejar la crisis, o sea, la intervención en el momento de la crisis, manejar la urgencia con una benzodiazepina intramuscular, ya sea diazepam o lorazepam. Eh, Intramuscular, recuerden, nada endovenoso, para que no se metan en problemas. Entonces, eso es lo que se hace con las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, que es lo que más llega a las emergencias. Ya en general, ¿qué se hace con la ansiedad? Bueno, debe de acudir a un especialista en psiquiatría para manejo. Ok, bien, excelente. También preguntan, ¿a qué medida podemos recurrir siendo ayuda para cercanos, familias, amigos que padezcan alguna enfermedad psiquiátrica después de reconocer síntomas de la misma? ¿Puede repetir, Jesús, la pregunta, por favor? Básicamente, que nosotros como cercanos a alguien que sabemos que tiene una enfermedad psiquiatra o que sospechamos por lo menos, ¿qué podemos hacer por esa persona? Primero, ser red de apoyo, brindar apoyo. Si ustedes o esa persona tiene alguna ideación suicida o alguna conducta suicida, no dejarle solo, e intentar persuadirle, hasta intentar, me refiero, no descansar hasta que este individuo acceda a buscar ayuda de salud mental. Ser red de apoyo, escuchar, una escucha activa sin juzgar, no juzguen, no aconsejen, solo escuchen, pregunten cómo se siente,
y persuadir para que busque ayuda. Sí. Esto es muy importante. Ujú. Muy importante. También Gerard pregunta, ¿cuáles son las consideraciones en una urgencia de cómo uno sabe si es mayor o menor? Las mayores, yo se las describí. Conducta suicida, ya sea ideación o un intento suicida. Dentro de las mayores le hablé de los síntomas extrapiramidales, específicamente del síndrome neuroléptico maligno. La agitación psicomotriz es una de las mayores. Los estatus violentos debido a abstinencias, a sustancias, el delirium tremens, todo esto. Déjenme ver si yo le puse un cuadrito para que le tiren una foto y se lo graben. Ya. Pueden ir haciendo más preguntas en lo que encuentro el cuadro. Y bueno, doctora, una pregunta, dicho sea de paso, el intento suicida, sí, per se, ya eso es una indicación de internamiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, ay, sí, definitivamente. Amerita intervención en crisis, Bien, indiscutiblemente. Ustedes reciben un paciente en emergencia con un intento suicida, estabilícenlo, cédenlo y refiéranlo para una unidad de intervención en crisis para fines de ingreso. Ese es el manejo. ok. Miren aquí el cuadrito para los que quieran tirarle foto. Sí. También va a estar disponible en YouTube la conferencia, así que la pueden revisar la diapositiva entera. Veo que en el chat quieren ver varios slides en específico. La van a poder chequear allá cuando esté arriba. A ver, Priscila pregunta, en el caso de la esquizofrenia, que esté presente, bueno, ya dijimos que en los niños no es oportuno dar un diagnóstico a esa edad, por lo que ya la doctora expresó, pero en el caso que uno ve esas tendencias y tengan esa actitud violenta, etcétera, con algún miembro de la familia, ¿cuál sería el proceso correcto para ayudarlos y llegar a un tratamiento? Bueno, lo mismo, básicamente lo mismo de ahorita, pero con los niños. En el caso del espectro de la esquizofrenia, el manejo en un niño va a ser debido a los síntomas, o sea, nos vamos a enfocar en los síntomas, teniendo en cuenta que si hay una sospecha de un espectro de la esquizofrenia, vamos a tener lo que son las alteraciones perceptivas, los delirios, la alteración en la conducta, el comportamiento desorganizado. Entonces, esto debe de ser manejado por un médico psiquiatra, preferiblemente un médico especializado, un médico psiquiatra especializado en el área infanto-juvenil o psiquiatra. Y el manejo va a ser con antipsicóticos, ya el psiquiatra valorará si tiene que utilizar algún otro psicofármacos, pero debe de ser de manejo exclusivo del médico psiquiatra. Bien, excelente. Miss Naya también pregunta, como una experiencia, como una persona sin experiencia médica, como una persona con experiencia médica pudiese ayudar a otra persona que está teniendo un ataque de pánico. Por ejemplo, que uno lo pudiese ayudar poniéndolo de cierta forma o diciéndole algo a esas personas. ¿Sí? Calmarlo, respirar, las respiraciones, Nación, respiración, sí, control de la respiración, tranquilizarle, decirle que va a pasar, que respire por la nariz, exhale por la boca y que lo haga varias veces. Esto va a disminuir mucho, mucho, mucho eh, el, el nivel de estrés en ese momento y teniendo en cuenta que el ataque de pánico no suele durar más de segundos a minutos. ok, bien.
El control de la respiración es una muy buena herramienta, excelente herramienta en esos casos. Excelente. También pregunta Ashley que si estas enfermedades que producen crisis frecuentemente se pueden heredar. Todos los trastornos mentales son hereditarios. Todo. El factor hereditario es uno de los principales factores de riesgo a padecerlo. Es el principal, el factor genético. Sí, todos se pueden heredar. Desde los trastornos psicóticos, desde los trastornos de personalidad, los trastornos del estado de ánimo, todos los trastornos mentales se pueden heredar. Los trastornos del neurodesarrollo en general también. Excelente. Ok. También preguntan que si se usa la misma línea de tratamiento cuando uno trata de controlar esa crisis en niños. Sí, aunque varía un poco, claro, la dosificación, Entonces, pero sí es la misma. De los neurolépticos, el haloperidol, de las benzodiazepinas, también se utiliza de los neurolépticos la clorpromacina, es una de las que se suele utilizar en los niños, teniendo en cuenta siempre la dosificación. La dosificación, claro, y el peso. sí. De las benzodiazepinas las mismas, diazepam, y se puede utilizar también el lorazepam. Yo le menciono las que ustedes van a encontrar en una emergencia, porque hay muchas más medicamentos, pero casi siempre son los que tenemos de primera instancia. Sí, ya se pasa. También Abner pregunta, ¿cómo es ser psiquiatra en República Dominicana? Ser psiquiatra en República Dominicana. Bueno, ser psiquiatra a nivel público Ay, ay, ay. es un poco, no sé si la palabra complicado sería el término, pero nos limita. O sea, voy a hablar desde mi experiencia. A nivel público es limitante porque a veces uno quisiera utilizar más recursos y obviamente ustedes saben que una de las áreas que menos recursos recibe de salud pública es el área de la salud mental. Una de las áreas, no, la que menos recursos recibe. Entonces, muchas veces nos vemos limitados en poder dar una atención idónea al paciente, a los familiares. Otra de las cosas que limita es las pocas disponibilidad de cama que hay para los pacientes en crisis. Aunque desde que se quitó la estructura del manicomio, se ha aumentado la disponibilidad de cama, pero como quieras, sigue siendo poca. En el área infanto-juvenil, ustedes saben que el único hospital o la única unidad de intervención en crisis para los niños y los adolescentes es la del Santo Socorro. Y solamente ahora contamos con 4 camas. Imagínense, 4 camas para el país completo. Entonces, esas son de las limitaciones con las que se lidian. Aparte de que ustedes saben que los psicofármacos son de los fármacos más costosos y aunque SENASA, subsidiado, cubre la gran mayoría de ellos, aquellos que no tienen la dicha de contar con la ARS, con esta ARS, se ven limitados por la parte económica, porque hasta una risperidona resulta costosa. Sí, Entonces, esas son de las limitaciones que se tiene. Yo particularmente en la consulta trato a los pacientes en el hospital, darle inicio de tratamiento. En la residencia era así, inclusive nos veíamos forzados a acumular las muestras médicas para que los pacientes pudieran tener una adherencia, porque es que económicamente tienen unos costos muy elevados.
Y esas son de las limitaciones que yo diría que lidiamos los médicos dominicanos, los psiquiatras dominicanos a nivel público. A nivel privado también se ven sus limitaciones, pero es diferente, es distinto, porque el paciente que acude a nivel privado tiene más posibilidades económicas, más comodidades, entonces, pero no dejan de aparecer sus casos también. Ya. Ujú. También pregunta por acá, ¿cuál ha sido el caso más fuerte de una psicopatía, una crisis que le ha tocado? Bueno, han habido muchas, pero una reciente fue una paciente, una femenina de 26 años de edad que recibí por consulta externa en el hospital. Esta paciente en el referimiento me la mandan debido a bulimia. Entonces, cuando leo el referimiento, eso pasa muchísimo, y observo a la paciente, empiezo a hacer el examen mental. Entonces, una paciente muy por debajo del peso corporal, o sea, muy por debajo. Recuerdo que estaba en esta posición, se le veían todas las estructuras, bueno, todas no, la mayoría de las estructuras óseas de la cara. Estaba muy débil, debido a que la paciente estaba en inanición en ese momento, pero estaba tan delgada, no era por bulimia. Ustedes saben que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria en el cual el paciente se pulga para mantener una figura, o sea, para mantener su figura, la figura física. Cuando empiezo a hacer el examen mental, una de las cosas que esta paciente me refiere es que ella se pulgaba porque ella sentía un areneo, literal, así fue que me lo dijo, un areneo en el cuerpo. Cuando yo le pregunté a qué ella se refería con areneo en el cuerpo, ella me dijo que la comida se le iba al cerebro. Y también tenía ideación suicida. Entonces, sin duda, también tenía otras alteraciones perceptivas, alucinaciones auditivas y visuales, y eso, desde esa primera consulta, supe que era una esquizofrenia, un espectro de la esquizofrenia, y fue como de los casos más impactantes. Nunca había escuchado eso de que la comida se le iba a la cabeza. Y obviamente fue una paciente que tuvo que ser referida debido a que en mi hospital solamente se admiten menores de edad, y que también esta paciente ameritaba una intervención multidisciplinaria porque muy probable había un trastorno hidroelectrolítico debido a que ella vomitaba, o sea, se purgaba absolutamente todo lo que comía, estaba muy delgada, entonces iba a necesitar una atención más de otras disciplinas, no nada más la parte psiquiátrica. Inclusive, por esa razón no le puse tratamiento, porque estaba muy débil, y ponerle a una paciente en esa condición psicofármacos es empeorar la condición física. Y nada, fue referida al Moscoso Puello, y ahí supe que estaba teniendo atención. Tengo pendiente preguntar cómo sigue la paciente. Una paciente que llegó fue referida de San Juan, de un campo de San Juan. Ha habido otros casos de psicosis interesantes. Recuerdo uno de un paciente con esquizofrenia, que él tenía una particularidad que no he vuelto a ver no he vuelto a recibir. Y es que el paciente, cuando tenía relaciones sexuales, tenía una parafilia, que era la coprofilia. Él solamente podía eyacular si la pareja le defecaba en el tórax.
Ay, papá Dios. Sí, las parafilias son muy común, sobre todo estas parafilias, la necrofilia, la coprofilia, es muy común en el espectro de la esquizofrenia. Recuerdo que era residente de tercer año y para mí eso fue algo impactante porque había sido la primera vez que había escuchado algo, o sea, una psicosis de tal magnitud. Interesante. Y sí, muy interesante. ¿Qué otra? Hay muchísimas, pero esas son las que más le puedo, como que más impacto me han causado, porque ya las otras son como más generales, escuchar voces, ver cosas. Sí. Veo que Esmeralda tiene la pregunta, la mano levantada. No sé si ella la hizo por el chat o la quiere hacer ahora. No, era para hacerle una pregunta con respecto a la chica que ya estaba diciendo que si también en esta, ¿cómo lo diría? Eh, que si tal vez a nivel también neurológico ella necesitaba atención, por eso la refirieron a un lugar donde la pudieran recibir más completa. Sí, claro. Imagínense una paciente que estaba vomitando absolutamente todo, tenía que tener deficiencia de vitaminas. Y ustedes saben que específicamente la niacina, la vitamina B12, es muy probable que haya tenido o que tenga deficiencia de esa vitamina. Entonces, eso afecta la parte neurológica. Y sí, muy probablemente. Ujú. Por eso ameritaba la intervención multidisciplinaria. Sí. Ujú. Y una pregunta, doctora. En ese caso, parece ser que la bulimia viene por el hallazgo de este caso, una esquizofrenia por la alucinación. No, lo que pasa era que era un mal diagnóstico, porque no era bulimia. La refirieron Ajá, así como bulimia, pero cuando empiezo a indagar, ahí fue que me di cuenta que no era una bulimia, sino que era un síntoma de un espectro de la esquizofrenia. exacto. Sí, eso mismo es lo que le hablo, Ujú. que era más eso. Por Bien. eso yo les digo la importancia de no hacer diagnósticos. Eh, Hacer diagnósticos en una primera instancia de un paciente de salud mental, tengan muy probable que van a errar. Ni siquiera yo hago un diagnóstico en una primera intervención. Ujú, Los diagnósticos se hacen luego de que usted tiene seguridad de lo que va a diagnosticar. En psiquiatría no solemos hacer eso, por lo menos yo no lo suelo hacer. El manejo que doy es orientado a la sintomatología que el paciente me refiere en esa primera consulta, pero no hago diagnóstico porque es muy probable que cometa errores. Y los pacientes ni los familiares perdonan un error de un diagnóstico. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con eso. Ustedes cuando hagan un referimiento, ustedes ponen lo que encontraron, no pongan diagnóstico de bulimia, porque miren el caso de esa paciente no era una bulimia, no era un trastorno de la conducta alimentaria, lo que ella estaba haciendo era algo totalmente psicótico. Por eso le digo también, cuando ustedes vayan a referir un paciente, no pongan ataque de histeria, porque eso no se utiliza. No, traten de no caer en diagnóstico. Ustedes solamente pongan los síntomas del momento. ujú. Síntomas del momento. El paciente está triste, tiene ideación suicida, por lo que es referido. No pongan que tiene un trastorno depresivo mayor, porque eso lo debe de hacer el psiquiatra. ¿De acuerdo? Ujú. Solamente enfocarse en los síntomas del momento, sin diagnóstico. Excelente. O sea que ya saben, trastorno psiquiátrico no especificado. No quiero recibir un referimiento de ustedes con una histeria, ay, no, que una esquizofrenia, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos terminando con las preguntas. Hay una persona que preguntó, a ver si está acá. Ok, aquí está. ¿Cuáles son las diferencias, o si hay mucha diferencia entre psiquiatra y un psicólogo? Ay, sí, hay mucha diferencia, fíjense. El psicólogo maneja las conductas, la ¿sí? Parece que fue un error. Puede seguir. Ok. El psicólogo maneja la modificación de pensamiento. Mediante esta modificación de pensamiento, entonces se modifica
muchas conductas. El psicólogo se enfoca más en la parte inconsciente. El psiquiatra, el médico psiquiatra, obviamente maneja los trastornos mentales desde el punto de vista biológico, o sea, depresión es debido a una alteración específicamente de la serotonina, dopamina. Entonces voy a utilizar un tratamiento que me aumente la biodisponibilidad de estos neurotransmisores, para ponerle un ejemplo. Esa es la diferencia. El psiquiatra medica, el psicólogo no. El psicólogo interviene con terapias psicológicas para modificar conductas, pensamientos, psicoeducación. El psiquiatra es la parte biológica. ¿Queda claro? Sí, yo me imagino que sí. A mí me quedó claro, puede ser que ella también. Pero tienen que tener en cuenta que ambos profesionales de la salud mental se complementan, porque un psiquiatra que solamente maneja a los pacientes con psicofármacos no es un buen psiquiatra. Ok, Y no, el paciente no va a evolucionar de manera favorable solamente con psicofármacos. ok. Y la última pregunta, preguntan, ¿cómo puedo detectar si alguien pertenece de alguien de mi entorno a algún tipo de enfermedad mental? Bueno, para que responda también otra pregunta que tiene que ver mucho con eso. Los otros días, em, las instituciones y hospitales del país que tratan el cáncer en el país, como el INCART y el Robert Reed, en cáncer infantil específicamente, lanzaron un programa de detección de síntomas que con un formulario se llenan y se derivan directamente a esos centros. ¿Hay algún programa parecido así para el caso de una enfermedad que muestre, o cualquier persona que muestre un síntoma que alguien sospeche de una enfermedad mental? Programas, lo que tenemos es la consulta externa a nivel público, y la atención primaria, y a nivel privado, pero programas sí tú dices, para identificar un trastorno mental y que sea derivado para atención en salud mental. Sí, por ejemplo, ellos han hecho un póster como de síntomas que te hagan sospechar de que esa persona tiene. Pero claro que sí, las redes sociales, casi todos los especialistas de la salud mental, y aquí me refiero a los médicos psiquiatras, los psicoterapeutas de diferentes áreas, manejan redes sociales, escriben sobre los trastornos, sobre las inestabilidades emocionales. Se está bombardeando mucho esta parte, las redes sociales específicamente, también los medios de comunicación como la radio, para crear psicoeducación. Y obviamente mediante la psicoeducación romper los estigmas y los tabúes que todavía maneja nuestra sociedad en lo que respecta a la salud mental. Sí, Pero sí, en las redes sociales hay un bombardeo constante con eso. Yo trato siempre de escribir sobre algo, sobre algún trastorno mental. Ahora me he inclinado más por la parte de los estigmas, de los tabúes que se maneja con respecto a los psicofármacos, que son muchísimos. Que si crea adicción, que si me anula la voluntad, que si me pone zombie. Entonces me he inclinado más por esa área. He dejado un poco los trastornos mentales, y estoy inclinándome a escribir más sobre y hablar sobre los estigmas en salud mental. ok. Pero pronto voy a tener que recobrar el DSM-5 de nuevo. Sí. Entonces, lo más seguro que hay muchísimos síntomas que dicen, mira, usted necesita una consulta de psiquiatría, por ejemplo.
Entonces, Sí, hay muchísimo. Miren, lo primero es que la inestabilidad emocional, los cambios en el estado de ánimo, la energía, la falta de deseo por hacer las cosas que producen gratificación, síntomas psicóticos como alteraciones perceptivas, aquí entran las alucinaciones, los delirios, conductas suicidas, ya mencioné los cambios en el estado de ánimo. Esto no nada más me refiero al polo depresivo, también a la expansividad, esa energía en extremo que hace que las personas pierdan el control, el uso y abuso de sustancias, las alteraciones cognitivas, y que todo esto engloba, obviamente, las ansiedades, los trastornos de ansiedad, y que todo esto engloba lo que yo siempre le menciono, lo que le mencioné a los muchachos en el internado, que produzca disfuncionalidad en los diferentes ámbitos de la vida, que esta persona que esté padeciendo estos síntomas no pueda funcionar ni en el ámbito laboral, académico, de las relaciones interpersonales, la parte social que interfiera con su aprendizaje, con la ejecución de sus quehaceres, de sus deberes. Esto es en general, para que una persona amerite una intervención a su salud mental. ¿De acuerdo? sí. ¿Alguna Bueno, otra duda, pregunta? Creo que en el chat ya no hay. no, ya no hay, Sí. ya se han hecho todas las preguntas que los chicos pusieron. Parece que usted lo dejó todo totalmente claro en este momento. Bueno, sí, hay Ay, una espérate, aquí veo. pregunta, ¿verdad? Hay una última pregunta que puso Gerardo y dice que si hay alguna posibilidad de ser psicólogo y psiquiatra a la vez, en caso de Sí, que, ¿verdad? ¿Verdad? Y la siguiente parte de la pregunta es el beneficio que conlleva hacer ambas especialidades a la vez. O sea, o si hay algún beneficio de ser las dos especialidades al mismo tiempo. sí, se puede hacer, claro que sí. Es beneficioso en el sentido de que usted se va a quedar con el paciente siempre, pero yo particularmente me incliné por el máster, un ejemplo de terapia sexual y de pareja, porque era algo diferente y algo que me gusta, pero no me gusta juntar las dos cosas, o sea, me refiero, si yo hago una consulta de terapia sexual y de pareja, es exclusivamente de eso. Si durante esa consulta identifico alguna intervención o que identifico algo más que amerita una intervención psiquiátrica, entonces separo y lo veo otro día. O sea, otro día, no ese mismo día. Porque cuando se hacen las cosas juntas puede darse un manejo no adecuado. Pero si un médico, hay muchos médicos psiquiatras que tienen un máster en psicología clínica, hay psiquiatras que inclusive tienen máster en intervención en crisis, hay psiquiatras que primero hicieron la carrera de psicología, obviamente médicos que hicieron la carrera de psicología, luego hicieron la de psiquiatría, psiquiatras que hicieron la de psiquiatría primero y luego la de psicología, se puede, pero no es beneficioso juntar las dos cosas juntas, porque a veces se puede cometer errores y el mundo de la psiquiatría es muy amplio, al igual el de la psicología. Entonces, se puede, pero yo prefiero separarlas. Prefiero separarlas. Suena que es un poco complicado. Sí, es complicado, no imposible, pero el manejo es más complicado. Una pregunta. ¿Hay fármacos que un psicólogo puede recetar y, perdón, un psiquiatra puede recetar y un psicólogo no?
O los psicólogos no recetan. Es que el psicólogo no receta, porque el psicólogo no es médico. El psicólogo no conoce de mecanismo de acción, no conoce absolutamente nada de los conocimientos que tiene un médico. No sabe ni qué pasa cuando ese fármaco pasa al estómago, a dónde va, qué sucede, cómo se degrada, qué moléculas, qué enzimas son las que se encargan de que llegue a su lugar de acción. O sea, no, el psicólogo no puede medicar, no debe medicar y no medica. Siempre sale en algunos casos, eso no se lo niego, pero no, eso es muy serio, porque no es médico. Sí. Psicólogo no medica. Psicólogo no médico. Es un quote de eso. Bueno, pues nada, doctora, de verdad ha sido una grata noche con usted. Ha sido una de las exposiciones o presentaciones que más ha dado para discutir. Así que le queremos agradecer, ¿verdad?, de forma muy grande a usted por esta noche de hoy y que esperamos volver a verla pronto, como ya se habló en su futura charla. Del resto, muchísimas gracias por todo, doctora, y que tenga feliz noche. Muchas gracias. Como les dije, para mí un honor poder compartirles mis conocimientos. Nada, yo estoy aquí para ayudarles en lo que ustedes consideren que les pueda ayudar. Estoy en disposición. Y nada, nos vemos en una próxima. Para mí un honor. Sí, doctora, muchas gracias. Y como muestra de agradecimiento le tenemos un certificado que le enviaremos a su correo. Más Ay, qué adelante. bello. Y yo se lo enviaré. Gracias. En serio, Muchas muchas gracias. gracias. Pasen buenas noches.